Buenos días, chicos y chicas. Vamos a pasar al siguiente punto del tema 10. Estamos en la unidad 10 de sucesiones y vamos a ver en el punto 2 las progresiones aritméticas. Las progresiones aritméticas van a ser un tipo de sucesiones, es decir, una serie de números ordenados. Lo que pasa es que, fijaros, una progresión aritmética es una sucesión como las que hemos visto antes, pero sus términos se obtienen a partir del anterior sumándole una cantidad fija de. Nos dice, ¿eso qué significa? Pues que nosotros vamos a hacer una sucesión de números y le vamos a ir añadiendo, le vamos sumando, pero siempre una cantidad, la misma. Por ejemplo, podemos ir de 2 en 2, esa sucesión ya la hemos visto, pues esa se llama concretamente progresión aritmética. Si vamos del 2, el 4, el 6, esa sucesión que va de 2 en 2 es una progresión aritmética que va sumando de 2 en 2. La formulita que tienen es esta. Término general menos el término de antes más d. Es decir, d se llama diferencia. Es la distancia que hay entre los dos términos. Si la sucesión es de 2 en 2, pues ¿cuál va a ser la diferencia? 2. Si estamos en el 2, 4, 8, 6, 8, va de 2 en 2, pues la d valdrá 2. Si es de 5 en 5, pues la d valdrá 5. A d se le llama diferencia de la sucesión y puede ser positiva o negativa, es decir, puede ir sumando de 5 en 5, pero también puede ir restando de 8 en 8, menos 8, menos 8, menos 8, así restando, o de cualquier otro número. Bueno, eso que sepáis lo que es. Su término general, ahora vamos a pasar, os digo que es el término general. El término general ya lo sabéis, que es el que nos representa a todos los términos de la sucesión, en este caso de la progresión, en el término general de una progresión aritmética, cuyo primer término es A1 y su diferencia es D. Pues esta es la formulita que tenemos para el término general. A sub n, la n era para cualquier término, es igual al primer término, el A1, y le sumamos n menos 1. n-1, ¿qué es? Pues el número de veces que o sea, el término en el que nos encontramos. Si nos encontramos en el 30, pues será 30 menos 1 en el término número 30 por la diferencia d, que te hemos dicho con la diferencia, que es las veces que se repite. Esa es la formulita que tiene. Vamos a verlo con un ejemplo que hemos. Aquí tenéis en el libro uno resuelto, nos dicen una actriz que tiene un contrato tal y un sueldo de 2.000 euros. El primer día y se va incrementando de 1.000 en 1.000 cada día que pasa. Vale, pues el primer día tiene 2.000. El siguiente, se va incrementando. Vale, un contrato mensual. Un sueldo de 2.000 euros el primer día, incrementando en 1.000 cada día que pase. Vale, pues tiene 2.000 euros el primer día. El segundo día, pues tiene 1.000 más. El tercer día, 1.000 más. 1.000 más. Vale, empieza con un sueldo de 2.000. Y va teniendo 3.000 el segundo día, el tercer día 4.000, 5.000, etc. Dice, ¿qué salario recibirá la actriz el día 30? Pues cogemos, lo que tenemos que hacer es coger nuestra formulita y donde pone n, pues ponemos 30. Fijaros, nos dice, es una progresión aritmética, porque la diferencia de salario de 2 días consecutivos es siempre 1.000. Muy bien, como que van de 1.000 en 1.000. ¿Veis? Nos dice, an, un término cualquiera, menos el término de antes. an-1 significa que es el término de antes, n-1. Pues la diferencia entre un término y el que viene antes, pues es 1.000. Esa es la diferencia. Para calcular el salario el día 30 se llama el término general, se halla el término general. Y nos dice, como el A1, que el primer día tiene 2.000 euros, y la diferencia es 1.000, se obtiene lo siguiente. Sustituimos la formulita esa y ponemos A1 2.000 n-1 por 1.000. Ya tenemos la fórmula sustituida porque la d vale 1.000. Si queremos averiguar el día 30, ponemos n vale 30. Pues a sub 30 es igual a 1.000 por 30 más 1.000. Lo que pasa es que nos lo han hecho. Vale, es que no han despejado la n en este paso anterior, que no lo he dicho. ¿Qué han hecho en este paso? Es una tontería, podéis hacerlo o no podéis hacerlo. Si queréis sustituir aquí la n, pues podéis hacerlo con esta fórmula. Si ese paréntesis lo deshacéis, cogéis y multiplicáis 1.000 por n, 1.000n y 1.000 por 1, 1.000, y lo restáis con este, os sale esta fórmula. Y ya la podéis, sustituyendo en la n, os sale el resultado. Ahora fijaros, tenemos aquí dos problemas que os quiero explicar, que son el 12 y el 14, porque los otros sí vais a saber hacerlos. Como ya sabéis lo que es la diferencia, lo vamos a comprobar. Os los pongo por aquí. Fijaros, el 12 nos dice, el primer término de una progresión aritmética es A1, el término A1, 100. Y su diferencia es menos 8.
Es decir, va de 8 en 8, pero negativo, va restando. Nos preguntan en el caso A, ¿cómo se calcula? Bueno, encuentra el término general. ¿Cuál será su término general? Pues, ¿qué fórmula tiene? ¿Cuál es la formulita que hemos visto? A sub n es igual. Nosotros nos fijamos en la misma que nos viene en el libro. Hemos dicho el término 1 más n menos 1 por d. Esa es la formulita que teníamos, ¿no? ¿Cuál será su término general? Pues sustituir simplemente. Lo pongo por aquí. A sub n va a ser igual a A1, que vale 100 en este caso, más n menos 1, que eso lo dejamos como está, y la d, que vale por menos 8. Hay que dejar menos 8 porque es negativo, ¿vale? Ese es su término general. Y nos dice, lugar que ocupa el primer término negativo. Esto es un poco más difícil de pensar. Como empezamos en 100 y vamos restándole 8, 8, 8, 8, 8, tenemos que calcular a ver cuál es el primer término negativo. Pues una manera de hacerlo sería ir restando 8. Eso es muy largo y muy pesado, pero bueno, lo que sí podemos hacer es coger el 100 y dividirlo entre, vosotros hacéis la cuenta dividido entre 8. ¿Qué nos sale? No nos va a salir un número exacto, pero bueno, cogemos nuestra calculadora y hacemos 100 entre 8. Esta es la manera para hacerlo razonando y sale 12,5. O sea, nos sale 12 veces y media. ¿Cuántas veces podemos restar el 8 seguida? 12 veces. Y luego nos sobran la mitad. Pues vamos a coger el 12. Las 12 veces que podemos multiplicar por 8, ¿cuánto es? 12 por 8, que nos saldrá 12 por 8, lo hacemos con la calculadora y sale 96. Podemos restar el 8 12 veces hasta que lleguemos como 96. Como lo vamos a restar 12 veces, realmente como lo estamos haciendo 12 por menos 8, porque lo vamos a quitar 12 veces. ¿Cuánto es eso? Menos 96. Si a 100 le quitamos 12 veces, 100 menos 96, ¿qué nos va a dar? 4. ¿Qué término de la sucesión sería el número 4? Pues como hemos multiplicado, hemos hecho 12 veces el menos 8, lo hemos quitado 12 veces, una detrás de otra, pues ese será el término 12 es 4. ¿Ese es negativo? No. Pero si volvemos a restar otra vez 8 al término 12, vamos a calcular el término 13, que será el de 4 menos 8, que le vamos a quitar 1. Pues el término 13 va a ser menos 4. Y el término 13, el lugar que ocupa el primer término negativo. Como este término ya sí es negativo, pasa de 0. Este va a ser el primer término negativo. Ahora vamos a ver el 14 cómo sería. Nos piden el 14, calcula el término general sabiendo, en el caso A, voy a hacer el caso A, que el término número 3 vale 15 y el 9, 27. Y nos dicen, ahora cómo sacamos el término general. Primero tendremos que averiguar qué diferencia hay al ir de uno en uno, porque nos dan el 3 y el término 3 y el 9, pero los que hay en medio no lo sabemos. ¿Cuánto hay del término 3 al término 9? ¿Cuántos términos hay? Pues 9 menos 3, 6 términos. ¿Y cuántos números, cuánto avanzan esos 6 términos en cantidad? Hacemos, ¿cuánto pasan de 15 a 27? Pues 27 menos 15, que es igual a 12 unidades. Dice, muy bien, pues si en 6 términos que había del 3 al 9 hemos avanzado 12 unidades, ¿cuánto se avanzará en un término? Pues 12 dividido entre 6 es igual a 2. 2 unidades es lo que avanzamos entre término y término. Por tanto, esta sucesión va de 2 en 2. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia? D vale 2. Ya podemos sustituir la fórmula. La fórmula del término general sería AN, será el primer término, A1 más N menos 1 por la diferencia. ¿Cuál será el primer término? Pues si ya sabemos que va de 2 en 2, si el 3 era el 15, a sus 3 el 15, a sus 2 será el 13 y a sus 1 será el 11. Pues
este vale 11 más n menos 1 y la diferencia que vale 2, que lo hemos calculado ya antes. Y este sería la fórmula del término general. Pues con eso ya deberíais de saber hacer los otros problemas, que son más facilitos, los otros ejercicios. Hasta luego, chicos.